Saludos cordiales. Es un gusto vernos nuevamente para seguir estudiando lo que la Biblia dice acerca del amor demostrado en hechos. Este es el quinto mensaje de esta serie de temas. Para ti que estás viendo este mensaje pero que no has visto los anteriores, te recomiendo ver los mensajes anteriores antes de continuar o al finalizar este mensaje para que tengas el contexto completo de lo que venimos estudiando. Estamos estudiando que el desafío de demostrar amor comienza con nuestra propia familia. Amar a nuestra familia es un ejercicio que en ocasiones no es sencillo, sobre todo si nuestra familia no ha sido amorosa con nosotros en el pasado. Debería ser muy fácil amar a nuestra familia, pero en muchos casos no lo es por diversas razones. Sin embargo, el amor que podemos demostrar a nuestra familia nos capacita para mostrar amor a cualquier persona. Cuando hablamos del amor verdadero, nos referimos al amor que describe la Biblia, la palabra de Dios. Es el amor que se demuestra en no hacer mal al prójimo, sino en buscarle hacer el bien de todas las maneras posibles. Así lo describe la Biblia en Romanos 13, 8 al 10. Va a aparecer ahí en su pantalla, escúchenlo. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Dice la Biblia que el amor no hace mal al prójimo. Además, recordemos que el desafío de demostrar amor consiste en demostrarlo, sobre todo en los asuntos importantes. Muchos dicen amar a su familia, pero ¿realmente lo están demostrando? Si hemos de demostrar amor a nuestra familia, deberíamos hacerlo no solo en los asuntos sencillos, superficiales o fáciles, sino en los asuntos importantes, esenciales y fundamentales, que son los que permiten que una familia viva en paz, tenga armonía, crezcan juntos y se lleven bien. Sigamos contestando la pregunta: ¿cómo puedo demostrar amor verdadero a mi familia? Y la cuarta respuesta que daremos ahora es: cuando atendemos nuestro propio carácter. Lo repito, demostramos amor a nuestra familia cuando atendemos nuestro propio carácter. Cuando nos integramos a una familia, dentro de todas las cosas que trajimos a ella, trajimos nuestro propio carácter. Y dependiendo de la clase de carácter que tengamos, afectaremos a nuestra familia para mal o influiremos en ella para bien. Cuando hablamos del carácter, no nos referimos al temperamento. El temperamento es la inclinación natural, innata, heredada, que tenemos hacia ciertos estados de ánimo o formas de ser. En cambio, el carácter de una persona se va formando por las cualidades buenas o malas que va adquiriendo a lo largo de su vida y que le ayudarán a frenar o a desatar sus propios impulsos o pasiones. Nuestro carácter se va formando desde que nacemos gracias a las fuerzas formativas de la herencia que ya traemos, el medio ambiente que nos rodea, esto es nuestra familia, amigos, las personas que están cerca de nosotros, y la fuerza de voluntad. Si el medio ambiente en que crecimos ha sido favorable y tuvimos el beneficio de padres a quienes les interesó nuestra buena formación en carácter, con virtudes y valores, entonces esa educación nos ayuda. Pero si no tuvimos esa formación favorable, eso nos deja a merced de nuestros impulsos temperamentales, conduciéndonos a aprender conductas o formas de ser que no son buenas ni para nosotros ni para otros. Todos necesitamos mejorar en nuestro carácter. Sin embargo, en muchas familias sucede
que alguno de sus miembros se niega a reconocer sus deficiencias de carácter, niega sus reacciones equivocadas, no acepta sus acciones pecaminosas, sus faltas repetitivas o sus continuas malas decisiones y no permite que se le ayude. Sucede que este familiar enfermo espiritual, emocional o moralmente no reconoce su problema, no va al médico para recibir la cura, no busca a Dios para ser perdonado, restaurado y transformado, sino que insiste que está muy bien y continúa sin atenderse a pesar de que está afectando a los demás con sus actitudes y conducta. La Biblia nos advierte de esta actitud de dureza de corazón. Dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba, o sea, la destruye. Y Proverbios 29:1 dice, el hombre reprendido, que reprendido endurece la cerviz, o sea, es cabeza dura, a pesar de que ha sido reprendido de algo que está mal. Dice, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Estas enfermedades crónicas del alma son muy variadas y muchas familias están sufriendo porque quienes las tienen no quieren cambiar. Algunos ejemplos de estas deficiencias en el carácter que afectan a la familia son un carácter iracundo, la mala administración del dinero, la constante inseguridad personal o los celos, los vicios arraigados, la autocompasión o el victimizarse constantemente, el egoísmo disfrazado de exigencia de mis derechos, el afán o preocupación excesiva por lo material, la depresión emocional, la inestabilidad laboral, entre otras. Estas malas costumbres dañan el matrimonio y la familia. Estas deficiencias del carácter, cuando no son corregidas, van separando a los integrantes de la familia poco a poco. Aquellos que están sufriendo las consecuencias de dicho problema, con el tiempo comienzan a disminuir sus intentos de ayudar al otro. Pues ya han hablado con él muchas veces, ya lo han confrontado, ya han soportado situaciones difíciles, ya lo han perdonado de cosas graves, ya le han buscado ayuda y pues no ven solución permanente, sino solo temporal y superficial. Sucede que cuando este integrante de la familia continúa con su mal hábito sin reconocer su incapacidad, sin buscar ayuda, sin tomar decisiones firmes de dejar ese pecado, sigue entonces dañando a su familia de diversas maneras, lo cual llega a cansar a aquellos que lo han tolerado largo tiempo. Así que tarde o temprano la familia empieza a evadir el asunto, pierde interés en ayudar al que está mal, comienza a alejarse de él y más adelante pueden llegar a separarse de él completamente, a veces con la esperanza de hacerlo reaccionar. Y en otros casos pueden tomar la triste decisión definitiva de nunca volver con esa persona, dejando a dicho familiar en su mal hábito, abandonado, porque él se lo buscó. Nadie que verdaderamente ame a su familia quiere verse en una situación como la que acabo de describir. Nadie que verdaderamente ama a su familia buscará hacerle daño. Sin embargo, todos nosotros, si no atendemos el estado de nuestra conducta, de nuestro carácter, de nuestros hábitos, podríamos estar afectando a nuestra familia e incluso dañándola. Cuando uno aconseja a familias en conflicto, suena increíble lo que muchas esposas han soportado de su esposo a través de los años, o viceversa. Es tremendo escuchar las historias de lo que muchos hijos han tenido que soportar de sus padres, o viceversa. Todos deberíamos estar conscientes que el daño que podemos hacer a los nuestros es grande y que lo llevarán con ellos toda su vida. Pero también deberíamos recordar que los beneficios del buen carácter
con el que tratemos a nuestra familia serán grandes y permanentes. Y serán de mucho beneficio para ellos. Muchos dicen amar a su familia, pero ¿por qué no atienden el estado de su carácter? Si amamos a nuestra familia, verdaderamente procuraremos vernos a nosotros mismos y atender aquellas áreas de nuestro carácter que no están bien, y con la ayuda de Dios buscaremos cambiar para beneficio nuestro y de los que nos rodean. Jesucristo enseñó que para ayudar a otros primero debemos comenzar a quitarnos lo que nos estorba. Esto lo encontramos en Lucas 6, 41 y 42. Búsquelo, por favor, en su Biblia. Lucas 6, 41 y 42 dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Aquí Jesús está utilizando una hipérbole o exageración. La paja, algo muy pequeño, es una astilla que es molesto que se introduzca en el ojo y estorba en algo la visión. Pero la viga es algo enorme que nos impediría ver completamente algo como esto. Entonces, ¿qué es más importante quitar primero? ¿La paja o la viga? Pues la viga, porque es un estorbo más grande. Por lo tanto, ¿cuáles son las faltas que importa más quitar? Pues las propias, que son las más grandes. ¿En qué clase de persona nos convertimos cuando intentamos corregir las faltas ajenas sin primero corregir las nuestras? Pues nos convertimos en hipócritas. ¿Qué necesitamos hacer primero para ayudar a los nuestros a corregir sus faltas? Primero necesitamos atender nuestras vigas, quitar de nosotros esos asuntos que nos estorban para ayudar a otros. Esto nos lleva a una pregunta. Entonces, ¿no deberíamos señalar las faltas de alguien que lo necesite ni ayudarlo a corregirse? Claro que sí, podemos y debemos hacerlo, pero no sin antes reconocer nuestras propias fallas y estar trabajando en quitarlas de nuestra vida primero. Esto no significa que tengamos que ser perfectos para entonces ayudar a alguien, para exhortarlo, corregirlo con gracia y con verdad. Lo que este pasaje indica es que nosotros no estemos fallando en esa área de nuestra vida si queremos ayudar al hermano. Jesucristo termina en esta porción indicándonos el beneficio de atender primero lo que nos estorba a nosotros. Y nos dice que vamos a ver bien si quitamos las vigas, vamos a ver con claridad y podremos ayudar a nuestro hermano a quitar ese pequeño estorbo. Qué importante es entonces atender el estado de nuestra vida. Tiene que ver con nosotros, pero también afecta a los demás. Entender esto nos prepara para saber cómo podemos evaluar el estado de nuestra propia vida, de nuestro propio corazón. En los siguientes versículos de esa misma porción de Lucas 6, Jesucristo nos da la pauta para saber la clase de persona que somos, de dónde proviene nuestro comportamiento y la trascendencia de lo que hay en nuestro interior. Así que terminemos contestando a la pregunta: ¿cómo podemos saber cómo se encuentra nuestro corazón? Analicemos Lucas 6, 43 al 45, frase por frase. Mire, primero, Lucas 6, 43 dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Aquí Jesucristo utiliza la metáfora del árbol. Un árbol bueno o malo se conoce por el fruto que da. No es por su apariencia que los árboles son buenos o malos. Hay árboles que se parecen mucho. Tampoco es por su altura. La altura de un árbol no es indicativa de que es bueno o malo. Hay árboles altos que dan malos frutos. Un árbol tampoco se distingue si es bueno o malo por su follaje. Hay árboles cuyo follaje es abundante, pero no sirven para dar frutos.
¿Qué tipo de fruto puede dar un árbol? Según Jesucristo, dice que puede ser malo o bueno. Y cuando nos dice malos frutos, se refiere a algo podrido, corrompido, de calidad deficiente, inadecuado para su uso. Es ese fruto que no sirve, que es de mala calidad. El árbol malo da frutos de calidad deficiente, corrompidos, que no pueden usarse. En cambio, cuando nos dice buen fruto, se refiere a un fruto que es intrínsecamente bueno, de calidad, bueno para comer. Un árbol bueno da frutos de buena calidad que se pueden comer. Pero en el versículo 44, Jesús nos da la conclusión obvia. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Dice, porque cada árbol se conoce por su fruto. La clase de árbol bueno o malo está determinada por el fruto que da. Esto es inevitable, pues forma parte de la naturaleza de dicho árbol. Puede ser muy parecido a otro, puede ser muy alto, tener un follaje precioso, pero la prueba final que nos dice si es un buen árbol o un mal árbol está en los frutos que produce. Luego Jesús nos da ejemplos de dos malos árboles, como el espino y la zarza, que jamás darán un buen fruto. No son para eso, esa no es su naturaleza. Sus frutos indican la clase de árboles que son. Y luego en el versículo 45 Jesucristo afirma, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Aquí el Señor aplica la metáfora del árbol al ser humano. El hombre bueno, o sea, un hombre bueno en su carácter, beneficioso, honorable, que agrada a Dios, se conoce porque lo que sale de él son cosas buenas. Los buenos frutos que da indican que es un buen hombre. El hombre malo, que hace mal y causa dolor y tristeza a otros, se conoce porque lo que sale de él son cosas malas. Los malos frutos que da indican que es un mal hombre. Entonces, si queremos saber la clase de personas que somos y qué clase de personas son los demás, debemos fijarnos en los frutos de la vida, en el tipo de palabras y acciones que cada quien produce. No es por lo que parecen ser, no es por su apariencia externa, ni por lo que otros dicen de ellos. Las personas se conocen por los frutos que dan. Luego Jesucristo nos da la sentencia definitiva. Ahí en Lucas 6:45 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La clase de ideas que sacamos, buenas o malas, evidencian el estado de nuestro corazón. De lo que nuestro corazón se llena, de lo que abunda en él, de lo que guarda, de eso es lo que hablamos. ¿Qué cosas guardamos en nuestro corazón que consideramos valiosas para tenerlas ahí? ¿De qué cosas se está llenando nuestro corazón? Eso es lo que determina lo que saldrá por nuestra boca y lo que se manifestará en nuestros hechos. Por esto, en vano pueden ser 1000 buenos consejos si nuestro corazón está lleno de ideas y pensamientos que consideramos valiosos pero que no sirven. Si en nuestro corazón hay malas cosas, de poco sirve que recibamos consejo de cómo podemos ser mejores personas. Si estamos alimentando nuestra mente y corazón con ideas falsas, pensamientos equivocados, sentimientos malos, ¿cómo podemos sacar buenas cosas? ¿Cómo podemos ser buenas personas? ¿Cómo podemos producir buenas acciones si lo que estamos alimentando en nuestro corazón no está bien? Ciertamente, todos podemos aprender a cuidar nuestras palabras en diversas situaciones, expresarnos decentemente ante ciertas personas, hablar palabras dulces porque así se espera que lo hagamos, o porque así nos conviene, o porque así nos educaron. Podemos también aprender a comportarnos correctamente en ciertos lugares y a dar la impresión de ser buenas personas. Pero tarde o temprano, lo que verdaderamente hay en nuestro corazón va a salir a la luz, afectando especialmente a nuestra familia, amigos y personas con quienes no tenemos nada que esconder o simular. Además,
Las presiones de la vida y las frustraciones se encargarán de poner en evidencia lo que hay en nuestro corazón, lo cual se verá expuesto finalmente cuando hablemos y actuemos motivados por lo que en realidad estaba en nuestro corazón. Y al venir las consecuencias de nuestro pecado, entonces las máscaras que traíamos se nos caen. Jesucristo enseñó que las cosas encubiertas o escondidas tarde o temprano salen a la luz. Miren lo que dice Lucas 12, 1 al 3. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Esta es una ley que debería llevarnos a temerle más a Dios y no dejarnos engañar por la maldad, quien nos quiere decir que nadie va a saber lo malo que hicimos. Entonces, es necesario que cada uno de nosotros nos preguntemos honestamente, ¿de qué está lleno el tesoro de mi corazón? Eso determina la clase de persona que soy. ¿Qué clase de frutos estoy dando en mi carácter, en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo? Eso proviene de lo que hay aquí en la mente y en el corazón. Nuestro corazón necesita cambiar si hemos de convertirnos en buenos hombres que den buenos frutos, si vamos a producir obras de calidad, benéficas, que agraden a Dios. Si nuestro corazón deja de llenarse de malas cosas y comenzamos a atesorar en él cosas buenas, entonces comenzaremos a cambiar y pasaremos de ser malos árboles a ser buenos árboles. Pensemos de manera personal unos instantes. ¿Hay formas de hablar pecaminosas, desconsideradas o vanas en las que recurrentemente caigo? Pregúntate. ¿Hay malas conductas o reacciones equivocadas en las que frecuentemente caigo o que parece que no puedo dejar? Pregúntate. ¿Hay situaciones que hacen que me salga de mis casillas o que salgan de mí palabras o acciones malas y reacciono así a menudo? ¿Hay en mi conducta indicios de dureza o de rebeldía contra Dios? De acuerdo al precepto bíblico que acabamos de estudiar, entonces, tenemos que buscar en nuestro corazón el origen de esas conductas que desagradan a Dios y nos impiden crecer. Pero antes de continuar, tenemos que aclarar que el origen de nuestra conducta no está determinada por lo que los demás hagan o dejan de hacer. Ciertamente, las palabras y los actos de los demás nos afectan para bien o para mal, pero aún así, cada uno de nosotros somos responsables de nuestra conducta. Nosotros escogemos cómo reaccionar, cómo procesar las heridas de lo que los demás nos hagan. Y con la ayuda de Dios podemos evitar contaminarnos y dejarnos llevar para actuar mal. Como Jesucristo lo enseña, nuestro mal carácter o malos hábitos siempre están relacionados con cosas que están en nuestro corazón, con algo que hemos llenado nuestra mente o que permitimos que se sembrara en el corazón y no hicimos nada para quitarlo. Por ejemplo, si nuestra manera de hablar comienza a caracterizarse por gritos, crítica o quejas constantes cuando antes no era así, esto indica que algo está pasando en nuestro corazón y debemos atenderlo. Tal vez en el fondo hay frustración, envidia, amargura o resentimiento. Nuestra manera de hablar empezará a cambiar cuando dejemos esos pecados evidentes, cuando identifiquemos el asunto, reconozcamos el problema, corrijamos esa frustración, amargura, envidia o resentimiento con la ayuda de Dios y de sus principios. Un ejemplo más para dejarlo más claro. Si estamos luchando con el hábito de gastar el dinero irresponsablemente y no hemos tenido dominio propio para usar el dinero solo en lo que necesitamos, si lo gastamos en cosas que no son importantes, no lo hemos administrado bien y hemos tenido que pedir prestado, entonces deberíamos revisar nuestro interior y posiblemente encontraremos alguna de estas cosas. Tal vez hay envidia, codicia, avaricia, egoísmo, falta de contentamiento
o incluso baja autoestima. Cuando identifiquemos con honestidad el problema interno y lo atendamos a la manera de Dios, comenzaremos a abandonar ese mal hábito. En muchas ocasiones todos nosotros hemos intentado corregirnos a nosotros mismos y pensamos cosas como estas: ya no voy a hacer eso, ya no quiero reaccionar así, ya voy a dejar de ser así. Estos son buenos deseos, pero solo estamos tratando de corregir la conducta o las palabras. Lo que también deberíamos mirar es en nuestro propio corazón, ir al origen del problema con la ayuda de Dios y entrar en el proceso de limpiar nuestro interior con el poder de Dios y su palabra. Entonces comenzaremos a abandonar esas malas conductas que recurrentemente nos dominan y seremos mejores personas, pero no por nuestro esfuerzo, sino por la ayuda de Dios y de su palabra en nuestro corazón. El proceso de cambio en nuestro interior, déjeme decirle, que también puede requerir de la ayuda de un consejero maduro o incluso de un consejero profesional. Dios nos ayuda también por medio de tales personas. Esto es necesario puesto que hay situaciones complejas en nuestro ser que requieren que alguien nos ayude a distinguir lo que está pasando en nuestro corazón. Esta ayuda la necesitamos para comprender las experiencias del pasado, cómo nos han afectado, el daño que otros nos hicieron, las heridas que eso generó y las emociones o pensamientos que están dominando nuestra vida. Nunca deberíamos descartar la posibilidad de acercarnos a alguien capacitado que nos ayude, especialmente cuando de manera individual no hemos podido con esa situación, con ese mal carácter o esas conductas pecaminosas, aunque hemos tratado de seguir los pasos anteriores. Tristemente, muchas personas no buscan la ayuda que necesitan debido a la pena, la vergüenza, el orgullo o el temor de ser rechazados o juzgados, por lo que no se atienden de su problema y siguen luchando solos. Lo peor es que siguen afectando a otros, en especial a los suyos. Que no suceda así con nosotros. Así que si queremos demostrar amor verdadero a nuestra familia, debemos comenzar viendo y atendiendo el estado de nuestro propio carácter. Dios y su palabra, la Biblia, son las principales fuentes de ayuda espiritual y emocional que necesitamos. Gracias al poder de Dios y a la verdad de la Biblia, podemos entrar en un proceso de limpieza de nuestro interior, despojarnos de malos pensamientos y malos sentimientos que tengamos. Pero eso exige que nosotros le pidamos ayuda a Dios para identificar el asunto de origen, que reconozcamos con sinceridad el problema y creamos en la verdad de Dios y que hagamos caso a la palabra de Dios, que nos indica cómo corregirnos dependiendo de su poder, del poder de Dios. ¿Cuáles son los pasos iniciales que necesitamos tomar para recibir la ayuda de Dios y encontrar transformación de nuestro carácter, por más difícil que parezca? 3 cosas. Primero, necesitamos reconocer que el problema está en nuestro corazón y llamarle a nuestro problema como Dios le llama. Es pecado. Marcos 7, 21 y 23 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, o sea, los deseos desmedidos, la envidia, la maledicencia, las groserías, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Segundo paso, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados delante de Dios y pedir perdón sincero a Él. Dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentirnos es darle la espalda a nuestro pecado, es renunciar en seguir viviendo así, para luego pedir perdón a Dios. Tercero, necesitamos creer que Jesucristo es el que puede librarnos de las cadenas del pecado. Él es el libertador. Él lo dijo:
Juan 8, 34 al 36, Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo, Jesucristo, os libertare, seréis verdaderamente libres. A todas las personas Jesucristo nos hace esta invitación. Mire Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Además, en Juan 5, 24, Jesucristo nos dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesucristo nos invita a venir a Él para ser ayudados. Nos invita a escucharlo y a creer en Él para tener vida eterna. La forma de acercarse a Jesucristo es recibiéndolo en el corazón una vez y para siempre. Puedes recibir a Jesucristo hoy mismo en tu corazón. ¿Cómo? Hablando con Él. Ahí donde estás, puedes hacer la siguiente oración a Jesucristo. Esta oración no es una oración mágica o un rezo. Orar es hablar con Dios. Pero lo que Dios quiere ver es la sinceridad y la fe en tu corazón más que tus palabras. Puedes orar así si quieres recibir a Jesucristo de todo corazón. Puedes decirle, Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Creo que tú moriste por mí en la cruz para perdonarme y salvarme. En este momento te acepto como mi Salvador personal. Entra en mi corazón. Dame el regalo de la vida eterna y la vida nueva. Gracias, Señor Jesucristo, por haber entrado en mi corazón. Amén. Si has recibido al Señor Jesucristo, me da mucho gusto. Y si tú lo hiciste en el pasado, quiero recordarte lo que la palabra de Dios dice respecto a la libertad que ya tenemos. Libertad de una vida vana y sin sentido. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Te invito a que si verdaderamente amas a tu familia, atiendas tu propio carácter y con la ayuda de Dios, busques ser de beneficio a los tuyos y nunca dañar a los tuyos. Tu familia lo necesita. Que Dios te bendiga.